En la crisis, las empresas creativas tienen más oportunidades. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30. Empresa Creativa. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Otro sábado que nos reúne en Empresa Creativa. Soy Sandra Domínguez, les doy la bienvenida. Walter Tom, mi coequiper. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo te va, Sandra? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto como siempre compartir esta hora casi acá con vos y con la audiencia. Bueno, temas interesantes vamos a desarrollar en la mañana de hoy, siempre con la idea puesta en prestarle un servicio a la pequeña y mediana empresa, a los comerciantes de Mendoza. Y ahora que digo pequeña y mediana empresa, me voy a detener un segundo aquí, porque en un porcentaje muy alto, vos corregime si me equivoco, Walter, las empresas son familiares. Bueno, tenemos una gran cantidad de empresas familiares, pero no solo pequeñas y medianas. Hay grandes empresas que también son familiares. Y lamentablemente las empresas familiares tienden a desaparecer. Tienen un periodo de vida corto y tienden a desaparecer. Cosa que debiéramos concientizar a los integrantes de las empresas familiares para que éstas no desaparezcan, para que éstas sigan teniendo esa expectativa que tuvo la primer persona que las creó, esa expectativa que tuvo ese emprendedor de su idea plasmarla en una empresa y seguirla adelante, y que después muchas veces sus herederos no están a la altura de que tuvo los emprendedores. Los problemas más graves se presentan cuando hay recambio generacional. Sí. Dicen que en la tercera generación es donde se mueren casi todas las empresas familiares. La segunda generación la resisten todavía con el impulso de el creador, ¿no es cierto? Pero ya en la tercera generación empiezan muchas veces a desaparecer. Bueno, y hay especialistas que se dedican a este tema. Hay especialistas y hay capacitaciones permanentes. Hubo una capacitación en la Unión Comercial donde yo estuve y hubo otra en la Federación Económica, que en la Federación Económica hice de movilero y entrevisté a quien era el disertante, Néstor Rabinovich, sobre el tema de las empresas familiares. Se dedicó una jornada completa, todo el día, para que los empresarios tuvieran acceso libre y gratuito, porque estas entidades empresarias están haciendo capacitaciones que son gratuitas para los empresarios y abiertas al público en general, lo que es muy, muy positivo. Bueno, escuchamos entonces esta entrevista que lograste con Néstor Rabinovich. Bueno, buenos días, un gusto, es un placer estar en la Federación y un gusto tener la oportunidad de representar a CAME en este evento. Vamos a hablar de empresas familiares, vamos a conversar sobre los riesgos típicos que tienen las empresas familiares, los problemas que afronta, los errores en los que se pueden incurrir y algunos consejos para que perduren lo más que puedan en el tiempo. Vamos a hablar seguramente sobre el protocolo familiar. Exactamente, vamos a ver cómo el protocolo es un instrumento importante para que la empresa prevenga problemas, se organice mejor, sepa cuál es la mejor manera de incorporar a los hijos, a los familiares políticos, a esto que hoy existe de los míos, los tuyos, los nuestros, que es tan típico en toda la sociedad. Claro, y se da junto en este melante, en esta mezcla, el tema de las relaciones familiares y los negocios, donde a veces es tan difícil combinar las relaciones familiares con los negocios. Exactamente, es así, como usted lo dice. Tenemos que encontrar en la empresa familiar un equilibrio bastante complicado entre cómo lograr la armonía en la familia y cómo buscar la rentabilidad. Uno sin el otro no funciona. Si nos preocupamos solo en si nos queremos o no nos queremos como familiares y nos olvidamos del negocio, estamos mal. Y si solamente pensamos en ganar plata sin buscar la armonía en la familia, estamos mal o peor. Y hay que tener en cuenta que hoy empresas de familia no son solo pequeñas empresas. Muchas de las grandes empresas que están circulando dentro de nuestro ambiente son empresas familiares, ¿no es cierto? Es tal cual como lo decís. El formato de empresa familia es el predominante, ya sea pequeñas, medianas o grandes empresas. Aunque a veces a los accionistas, que son familiares, casi ni se los ve, pero son empresas de familia, tal cual. Claro, el problema es con los que no trabajan, ¿no?, en esa empresa.
Bueno, hay una situación complicada con los que no trabajan, pero en realidad que es responsabilidad de los que trabajan, y es mantener informados a los accionistas y no simplemente llamarlos a una asamblea de accionistas en forma, digamos, simbólica, que firme el contador o quien esté o el síndico, y nunca estar informados. Es una responsabilidad mantener informados a todos los accionistas que no trabajan. Claro, yo siempre he insistido que el grave problema del conflicto societario es de esos accionistas que terminan siendo minoritarios, que no tienen muchos intereses y compromisos en la empresa, y como no tienen una manera fácil de salir en esas sociedades cerradas que solo le tienen que vender a los otros socios, se encuentran con la situación de que la única manera es recurrir a la vía judicial hasta que le quieran comprar. Sí, lamentablemente llegamos a la vía judicial cuando hay cosas que no armamos antes ni las prevenimos. En la empresa familia decimos que hay dos tipos de propiedad: la propiedad, que es el capital o el patrimonio, y la propiedad emocional, que quizá es lo más difícil de medir, pero que si emocionalmente no están todos comprometidos, los que trabajan y los que no trabajan, después lo único que queda es reclamar plata. Sí, es verdad, es así. Es así, los que no trabajan no tienen ese amor a la empresa. Bueno, hoy con las reformas del Código Civil se está permitiendo probablemente que se pueda lograr la indivisión del patrimonio por 10 años o que se pueda hacer la herencia futura sobre empresas familiares, ¿no? Sí, lo que acabo de agregar es muy importante, el tema de los cambios en el Código Civil, para lo cual siempre recomendamos que se reúnan las empresas familiares con abogados, profundicen, se enteren, prevengan, porque hay muchas cosas nuevas, lo que se acaba de nombrar, inclusive los temas de protocolo empiezan a ser incluidos dentro de lo que es la nueva legislación, para que eso sea parte, digamos, de lo que es esa sociedad que se está promoviendo. Muchas gracias, te agradezco muchísimo el haber participado y estar con nosotros en este programa que es Empresa Creativa. El agradecimiento es mío hacia vos, hacia la cámara, hacia Came, por estar con ustedes, y espero que a todos les resulte y les guste mucho. Empresa Creativa. Más allá de cualquier diagnóstico, las empresas que rompen paradigmas son las que se sostienen en la crisis. Empresa Creativa, el programa de Red 101 que lleva soluciones prácticas y aplicables. Sandra Domínguez y el Dr. Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30 por Red 101. Pasaron las elecciones y todos esperamos noticias, sobre todo los que nos dedicamos a estos temas empresarios, económicos, financieros. Esperábamos anuncios expectantes. Bueno, y uno de ellos tiene que ver con el cepo cambiario. Y escuchábamos al presidente electo Mauricio Macri señalar que el cepo cambiario va a ser levantado muy pronto. Para saber qué significa esto y qué va a significar para la economía de todo el país, pero especialmente la nuestra, es que estamos en contacto con José Atencio. José, muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, José, finalmente se anunció que el cepo va a ser levantado. ¿Vos considerás que va a ser en forma gradual, que va a ser de un solo saque? ¿Y esto qué lleva consigo? Bueno, en realidad todavía aún hoy día continúa siendo muy incierto cada uno de los pasos que se van a ir dando y que vamos a ir viendo a partir del primer día hábil posterior a la asunción del nuevo presidente, ¿no? Entiendo que los equipos económicos ya están conformados y sospecho que ya incluso tienen que estar diseñando los primeros pasos que van a ir dando en este nuevo esquema, ¿no? En este proceso de cambio que obviamente va a tener como primera medida seguramente tomar alguna decisión respecto a este tema del cepo cambiario. Nosotros en algunas otras oportunidades hemos dicho que el tema del cepo cambiario no podría haberse desvinculado de otros temas con el que está muy de la mano, que es, por ejemplo, el hecho de que existe un atraso cambiario en nuestra economía argentina, y esto significa que el valor oficial del dólar está de alguna manera disminuido o es menor a lo que eventualmente sería considerado como el mercado. Podríamos considerarlo también de otra manera como que existe varios precios de dólares, o sea,
uno de los graves problemas de la economía es que no existe una unificación en el precio de esta moneda, ¿no? Y por otro lado también existen escasez de reservas, que es un tema latente, y lamentablemente se ha estado especulando mucho sobre ese aspecto debido justamente a que la información que proviene en forma oficial del Banco Central ha sido puesta en duda por la opinión pública, principalmente por los principales medios económicos, ¿no? Los principales medios de información de tipo económico. Todo este tipo de cosas hace que, obviamente, que el nuevo gobierno tenga que tomar como primeras medidas, seguramente aquellas que tiendan a mejorar el panorama en cuanto a este tema. Yo creo que por ahí hemos estado mencionando tanto el tema del cepo cambiario y que a veces nos olvidamos concretamente de explicar de qué se trata cuando hablamos de cepo, ¿no? Si me permitís dos palabritas sobre esto antes de continuar, sí, Sandra, por supuesto. Solamente para repasar, porque en realidad es una idea que ya ha sido parte del vocabulario cotidiano de los argentinos en los últimos años. Pero podríamos remontarnos allá por el 2011, 2012, cuando comenzaron a ponerse restricciones a la adquisición de moneda extranjera. El gobierno tomó la decisión de limitar el drenaje que se estaba generando debido al aumento de las importaciones, a que la gente estaba viajando mucho más al exterior, la gente estaba avisorando un posible aumento del tipo de cambio en ese momento, por lo tanto trataba de cubrir sus posiciones comprando más dólar para ahorrar. Las empresas estaban girando utilidades, o sea, sus ganancias las estaban girando a las casas matrices al exterior y obviamente para ello necesitaban dólares. Ni hablar obviamente de la importación de energía, que en ese momento Argentina estaba atravesando una gran demanda de energía. Estoy hablando de gas natural, de todos los derivados del petróleo y demás, por lo que de alguna manera en ese momento también existía un precio muy alto de los commodities energéticos. Por lo tanto, todo esto combinaba que la demanda de dólares fuera creciendo cada vez más. Y el gobierno en ese momento estaba muy preocupado porque sabía que al aumentar la demanda de dólares versus una oferta que se mantenía más o menos estable o estancada, iba a generar una presión sobre el precio del dólar en ese momento. Y por lo tanto temían que eso se trasladara al nivel general de precios o generara más inflación. Por ese motivo decidieron empezar a restringir el acceso que el público en general tenía justamente por la divisa norteamericana. Y eso es lo que el común de la gente o los medios, los diarios comerciales y económicos comenzaron a bautizar con este nombre del cepo, para no llamarle corralito, porque si le llamábamos corralito ya habíamos usado esa palabra. Todos nos acordábamos más o menos de que esa palabra se había utilizado en otro momento. Entonces, para llamarle de otra manera le pusieron cepo y quedó cepo, es decir, esa restricción. Y en ese momento nosotros hablábamos de la inconsistencia que tenía esa medida, porque el gobierno trataba de manipular dos variables al mismo tiempo, que a veces resulta muy difícil manejar y que cualquier economista tendría que comprender que es imposible manejar las dos variables al mismo tiempo. Estoy hablando del precio y la cantidad. Cuando vos querés regular un mercado, podés regular el precio, fijando el precio determinado, ¿no? Precio mínimo, precio máximo, o podés fijar las cantidades, regular las cantidades, como es, por ejemplo, el racionamiento del crédito, el racionamiento de determinado bien. Pero cuando querés hacer las dos cosas a la vez, regular el precio y por otro lado regular las cantidades, seguramente por algún lugar el mismo sistema va a generar una vía de escape. Y lamentablemente se sucedió tal como se preveía, y apareció lo que se llamó en ese momento el mercado paralelo. O sea, la gente acudía a este mercado ilegal o mercado negro para hacerse de los dólares que por la vía oficial o formal no podía hacer, ¿no? Muy, muy interesante, y el gobierno lo que explica, inclusive el mismo Mauricio Macri hace un par de días en un reportaje que le hicieron en TN, en el programa Dos Voces, señaló que sacar el cepo, terminar con esta restricción, va a significar que las empresas que hoy necesitan insumos para poder activar y seguir desarrollándose, van a poder hacerlo, y esto va a reactivar la economía. Pero hay un temor detrás de esto en la gente común, que es que se devalúe el peso, que lo que tenemos en el bolsillo valga menos. Sí, y eso
temor que yo comparto en cierto sentido, Sandra, por el hecho histórico. Si nosotros hacemos un repaso estadístico, por así decir, un análisis empírico de las distintas devaluaciones que hemos tenido en la historia económica argentina, todas ellas tienen una correlación con aumentos en el tipo en la tasa de inflación. Bien digo, o sea, al hablar de correlación, estoy diciendo que las dos variables se mueven al mismo tiempo. No estoy hablando, porque la estadística no habla de que una correlación implique causalidad, pero la verdad es que nosotros siempre pensamos que las dos variables han ido de la mano, sobre todo en Argentina. Por ahí, en otro país quizás no sucede lo mismo. Por ejemplo, Brasil en este año ha devaluado más o menos un 40% y la inflación no llega al 6% anual. Uh-huh. Por lo tanto, la realidad es muy distinta. Aquí en Argentina sí tiene una implicancia, la verdad es que la gente, los agentes económicos ajustan sus expectativas al aumento del tipo de cambio, ¿no? Pero algunos economistas afirman que ya mucha gente ha ajustado sus precios al valor de tipo de cambio del dólar blue. Por lo tanto, este sinceramiento, una devaluación posiblemente del valor oficial de la moneda, no haría más que acomodar la realidad a las expectativas que ya existen en el mercado. La verdad es que no es muy fácil dimensionar cuánto va a llegar a ser el impacto. Yo apuesto a que esto se maneja de una manera, se comunican bien las medidas y la gente avisora que no va a haber muchos más ajustes y demás, y seguramente se va a negociar algún pacto social con empresas y sindicalistas. Se tiene que hacer todo de la mano, de una manera en forma conjunta, de manera ordenada, para que no exista un impacto fuerte en las expectativas inflacionarias, ¿no? Ahora, evidentemente, otra solución, otra salida no parece que fuera posible dentro del marco de las características que tiene la República Argentina. No, claramente, Sandra, cuando se intenta mostrar que la devaluación, la posible devaluación del gobierno, sea producto de una decisión caprichosa de este nuevo gobierno, creo que estamos dejando de lado lo que realmente concierne, digamos, en bambalinas, ¿no? En lo que está en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que existe aumento de precios en el nivel general de precios de la economía, o sea, inflación, que es superior al aumento que ha estado registrando el valor de la moneda del dólar. El dólar es un bien más en la economía, y cuando uno observa cómo evolucionan los precios de la economía, los salarios, los costos de las canastas, distintos bienes y servicios, uno ve que han estado aumentando a un ritmo superior a lo que lo ha estado haciendo el dólar oficial. Eso es lo que nosotros llamamos retraso cambiario. Entonces, en ese sentido, una devaluación lo que haría sería tratar de acomodar las variables de manera que el valor del dólar se acomodara al valor de lo que el mercado imagina que debería ser el valor real, ¿no? Solamente para cerrar, creo que se necesita una medida consensuada con distintos sectores. No es una medida que sea solamente que surja del puño y letra de la firma de un presidente nada más. Se tiene que atenuar con otro tipo de medidas, ¿no? Y en la medida que se sinceren las expectativas inflacionarias, esto va a dejar de ser noticia y vamos a dejar de tener este problema. Espero que sea de una manera que no sea tan costosa para toda la población argentina, ¿no? Muchísimas gracias, José. Nos comunicamos el próximo sábado. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Charlábamos con el economista José Atencio. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza, Sandra Domínguez y Walter Ton los sábados. Siempre tratando de brindar un servicio a la pequeña y mediana empresa, a los comerciantes de la provincia de Mendoza y de aquellos lugares en que nos escuchan a través de la computadora, a través del aire de Red 101.
es que estamos en contacto y le damos la bienvenida al doctor Carlos Trasfager, que es presidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Un gusto oírte, Sandra. Encantado. Bueno, igualmente. Un tema que nos interesaba llevar allí a la mesa de trabajo del empresariado mendocino tiene que ver con generar servicios de salud laboral. Y la pregunta respecto de esto ¿es caro hacerlo? ¿Es difícil hacerlo? No solo no es caro, sino que lo que se gasta se recupera con creces. Fundamentalmente en la prevención de la litigiosidad, que es un tema que está preocupando cada vez más a nuestras empresas. En segundo lugar, en la buena salud del personal, tanto por la prevención como por el control, que significa tener un servicio de salud que resuelva la problemática, que los apoye y que los acompañe al empresario y al trabajador. Doctor, ¿de qué manera puede hacerse de estos servicios una pyme? Estos servicios son obligatorios. Existen desde siempre, desde el año 72, la ley de riesgo de higiene y seguridad. Luego, con la aparición de las ART, muchos empresarios creían que esto lo cubría los médicos de las aseguradoras. En realidad no lo cubre y la legislación alienta y ahora exige y obliga a que las empresas tengan su propio servicio. La ART es una aseguradora que va a operar solo sobre los riesgos del trabajo, pero el personal de la empresa, desde el gerente hasta el último agente, padecen lesiones y enfermedades que no son necesariamente por los riesgos del trabajo, sino que muchas de ellas son producto de enfermedades, de alteraciones cardiovasculares, de cánceres, etcétera. El trabajador, lo dice hace mucho la legislación y lo dice toda la literatura académica, no puede perder tiempo, no puede perder presentismo, buscando turnos, y además muchas veces él, dentro de la política de salud del adulto de la Organización Mundial de Salud, amerita que se le acerque a él el servicio de salud. Pero para decírtelo en concreto, el servicio de salud laboral tiene 3 elementos. Uno, un conocimiento cercano a través de un legajo médico que cada empresa debe tener, que ahora va a ser digitalizado, pero de todos modos es una relación médico-paciente que se renueva periódicamente, en la cual constan las enfermedades, que no solo los riesgos, no solo los traumatismos, sino todas las enfermedades. En segundo lugar, una adecuada administración de vacunas. Muchísimos trabajadores no tienen acceso a vacunaciones corrientes y nuestro país hoy es pionero en buenas coberturas vacunatorias. Y en tercer lugar, la educación para la salud, que consiste en, primeros auxilios, en conocimiento de cómo prevenir, cómo evitar ciertas enfermedades, el conocimiento de alimentación sana y tantas cosas que le van a evitar al trabajador y por ende al empresario riesgos y enfermedades que de otra manera le afectarían. Te doy un solo dato, si no es demasiado largo. No, por supuesto, adelante. Te doy un dato. Solamente el 10% de los accidentes en una empresa son de tránsito. Sin embargo, el 50% del gasto de la empresa se produce con accidentes de tránsito. Y el Estado no está llegando al interior de las empresas con clases de manejo defensivo, con educación vial, con cosas de ese tipo. Es el empresario el responsable y su costo no es tan alto. Es un costo realmente muy bajo. Entonces, con este ejemplo y con varios otros, por ejemplo, la hipertensión que enferma y mata a la mitad de la población argentina y que es desconocida por nuestros trabajadores porque hasta que no lo encuentran algún día a punto de explotar, mientras tanto le estuvo lesionando las arterias, el corazón, el cerebro, y esto es muy fácil de controlar o de trabajar. Otro problema que tienen todos los trabajadores es la relación con sus obras sociales. Una vez que entran a la obra social, pueden tener el camino listo para atender sus necesidades, pero les cuesta mucho llegar, y la obra social no está llegando al interior de las empresas, en general, hay algunas que sí lo hacen. El otro tema es la relación con la aseguradora de riesgo de trabajo, con la RT. Muchos trabajadores se accidentan, quedan desvalidamente solo en manos de una empresa que no los conoce de antes y que los está viendo
desde la perspectiva de su patología. Todas estas cosas son temas de la salud laboral que al empleador le permitirían no liberarse de su responsabilidad, sino cumplirla acabadamente. Doctor, estos chequeos, estas evaluaciones al personal, ¿cada cuánto deberán hacerse? Depende de la cantidad de personal, la cantidad de horas que deben contratar. En general, en las empresas de 10 personas, de 15 personas, con 4 horas mensuales es suficiente. Además, es una actividad que se desarrolla no necesariamente con el médico dentro de la empresa. El médico puede estar en la empresa el tiempo que necesite, pero en su momento son pocas horas, concretamente. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana. Charlábamos con el doctor Carlos Trasfager, que es presidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud. Vamos a hacer una pausa, pero antes les recuerdo que tenemos página en Facebook y se llama Empresa Creativa. Entre y poné me gusta, interactúa con nosotros, contanos qué te gustaría que tratemos, qué temas te interesa profundizar para que juntos hagamos Empresa Creativa. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Estamos compartiendo con ustedes Empresa Creativa. Les recuerdo que tenemos página en Facebook que se llama Empresa Creativa y que servirá para que interactuemos, para que le den me gusta, para que puedan allí volcar sus opiniones e interactuar con Walter y conmigo este sábado o durante la semana. Todas las inquietudes que tengan y puedan y quieran evacuarlas a través de esta página de Facebook podrán hacerlo obviamente y van a ser rápidamente respondidas. Walter, vamos a meternos en escuchar programas anteriores también. También, por supuesto, sí, y novedades y recomendaciones de algunos libros interesantes que sería bueno por allí tener o leer. Vamos a meternos de lleno al tema jurídico, decía. Obligaciones en moneda extranjera. Un tema que tuvo en su momento en cuenta y ha tenido en cuenta las modificaciones del Código Civil y Comercial de la República Argentina. Sí, y ha generado un lindo revuelo. Esto está unido también al tema de las reservas del Banco Central y todo lo que hemos estado hablando en notas anteriores y en días anteriores. ¿Qué pasó con la moneda extranjera? La moneda extranjera, originariamente Vélez Sarsfield en el código lo consideró como una cosa. Cuando en el año 91 se dictó la ley 23928, la ley de convertibilidad, esa ley de convertibilidad, entre otras cosas, cambió algunos artículos del Código Civil. Y en cambio de ser considerado una cosa la moneda extranjera, pasó a ser considerada moneda, para que la gente pudiera obligarse en esas monedas extranjeras. Quedaron muy pocas discordancias, como la ley que en ese momento estaba vigente de alquileres, la 23091, que prohibía los alquileres en contratos que no fueran en moneda nacional. Esto ya no existe más, fue modificado, ya vamos a hablar otro día sobre los contratos de alquiler. El artículo 765, que trata las obligaciones en moneda extranjera, vuelve nuevamente a la redacción original de Vélez. En cambio de considerar una moneda, a la moneda extranjera la considera una cosa. Pero dice algo mucho más grave. Dice al final que estas obligaciones en moneda extranjera van a poder ser canceladas en la moneda del curso legal y forzoso del país. O sea, van a poder ser canceladas en pesos. Y hasta ahora tenemos desdoblado la parte de los mercados cambiarios. Tenemos un mercado oficial donde no se consiguen, no existen los dólares, y tenemos un mercado llamado blue, mercado paralelo, negro, ¿no es cierto? O el mercado que está a través de los bonos, con las operaciones con liqui, que tienen valores distintos al valor del dólar oficial. Entonces, al cancelarse en esta moneda del curso legal,
¿a qué dólar se estarían cancelando? Claro. Se estarían cancelando al dólar oficial, porque es la moneda de curso legal y forzoso del país. Pero si nosotros seguimos leyendo el código, el artículo siguiente, el 766, dice que las obligaciones deben cancelarse en moneda de la misma especie pactada. Yo creo que acá debieron haber dado vuelta a los artículos. Si hubieran puesto el 766 adelante y después el 765, sería la regla general en la moneda pactada y la excepción que pueden cancelarse con la moneda del país. ¿Podemos dar un ejemplo caserito así para que poder verlo bien, comprenderlo bien? Sí, porque es muy jurídica la cosa. Suponete que me obligo en pagar $10.000. Bien. Hoy esos $10.000, si los tengo que cancelar en el valor que está el dólar hoy, los tengo que cancelar en aproximadamente 150.000 pesos. En cambio, si los tengo que cancelar en el dólar oficial, los estoy cancelando en 98.000 pesos, una cosa así. Entonces hay una diferencia bastante importante, hay más del 50% de diferencia. Entonces, si considero que tengo que cancelar la obligación en la moneda en que ha sido comprometida, tendría que cancelarla a valor de 150.000. En cambio, con esta disposición que tiene el Código Civil, la equivalencia sería al dólar oficial. ¿Y quién dirime eso? Y si hay conflicto lo va a dirimir un juez, pero lo que pasa es que... Es una cuestión de interpretación. Sí, pero es bastante clara, la norma es bastante clara. Solo es contradictoria con la norma siguiente, y hay otra norma en los contratos bancarios que dicen que si vos depositás moneda extranjera en un banco, el banco debe devolvértelo en la misma moneda que depositaste. Son las incongruencias. Acuérdate que hablamos en las primeras oportunidades que estuvimos hablando de la reforma del código, dijimos que había 3 redactores, pero habían nombrado 32 comisiones y cada comisión estaba integrado por varios miembros. Entonces hay muchas plumas distintas dentro de la redacción del código. Entonces encontrás por allí esas incongruencias. Ahora, si hoy se compromete a alguien a pagar en una moneda extranjera, se va a encontrar con esa cuestión tan dura del 765 que se pueden cancelar en moneda oficial. Los bancos ya están haciendo un contrato como los que hacíamos antes de la reforma del año 91, donde vos considerás moneda especial la moneda por la que te comprometiste, y que si no se consiguen la moneda en el mercado oficial, vas a tener que comprar bonos en tal mercado para que con esos bonos se pueda cancelar esa deuda, haciendo no uso de la norma dispuesta por el 765 del Código Civil. Ya he visto varios contratos bancarios que están previendo la norma de esta manera. O sea que los bancos se están cubriendo ya de que esa obligación se las devuelvan en moneda del curso legal a valor oficial. Ajá. Esperamos que ahora todo este problema cambiario quede resuelto, por lo menos la promesa de los futuros gobernantes es levantar el cepo. No solo levantar el cepo es la restricción para la venta de dólares, sino que el valor del dólar no sea el valor determinado por una norma, sino que sea el valor real. Claro, que haya un solo dólar. Sí, probablemente vayan a usar la flotación sucia. La flotación sucia es poner bandas de flotación, decir, si pasa de tal valor, las reservas del Banco Central van a venderse para que no supere ese valor el dólar. Y si baja de tal valor, el Banco Central va a salir a comprar para mantenerlo dentro de esa franja. Probablemente eso es lo que tentativamente han estado diciendo las futuras autoridades sobre este tema. Bueno, muy bien, obligaciones en moneda extranjera, un tema un poco árido, pero muy interesante, porque si yo tengo... he hecho una transacción y me he comprometido a pagarlo en moneda extranjera, en dólares por ejemplo, y yo quisiera pagarlo al oficial. Ahora, ¿y qué pasa con las obligaciones contraídas antes de la reforma del Código? Esto también es considerado. ¿Y cómo van a interpretar los jueces? Acá la norma vigente sería la norma en el momento de pago. En el momento de pago está vigente el nuevo Código Civil y Comercial. Claro. Y a lo mejor cuando contraíste la obligación hace un año, vos pensabas con la norma anterior que el dólar era una moneda y no una cosa.
O sea que van a existir discusiones jurídicas. También esto lo hemos dicho ya en otra oportunidad, es un código que deja muchas cosas libradas a las manos de los jueces. Bueno, con este tema nos vamos hasta el próximo sábado, Walter. Que estés muy bien, que lo pases muy, muy lindo en la semana, que disfrutes el domingo. Bueno, esta noche es de sábado también, ojo, se puede disfrutar. Sí, bien. La disfrutaremos leyendo, estudiando y durmiendo, que es lo que corresponde. Bueno, cómo no, cada uno se divierte como puede o como quiere. Bueno, les deseamos desde aquí, todo el equipo de Red 101 y de Empresa Creativa, lo mejor, por supuesto, que tengan un maravilloso fin de semana, disfruten, vivan y recuerden que el próximo sábado a partir de las 10:30 estamos aquí nuevamente junto a ustedes. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30.